Buenas noches, España, y buenas tardes, Uruguay. Y bueno, Buenas dependiendo tardes. de a qué lado del charco estemos. Voy a tener el placer de entrevistar a Miriam Bianchi Hernández, que después nos aclarará, nos aclarará el misterio de estos dos apellidos, Bianchi y Hernández. Y bueno, antes que quisiera dar también las gracias porque es de buen nacido ser agradecido. Ya decía el Quijote, nuestro Quijote, que el agradecimiento es la virtud por excelencia. Quijote siempre agradecía los favores que le hacían y a dónde iba. Bueno, y Sí, agradecer, por supuesto, a los organizadores de esta cuarta semana de la poesía y concretamente en Murcia, el Libris 2021, a Victorio Melgarejo, a Hipólito Romero, que lo veo ahí, por supuesto a María Ángeles Lonardi y a tantos otros que están detrás de ellos. Y por supuesto a los participantes en estos coloquios, que supongo que van a ser enriquecedores para a las dos bandas. Bien, algún amigo me ha pedido y bueno, lo voy a hacer robándote quizás un par de minutos, Miriam. Me ha pedido pues que hable un poco de mí, solamente 2 minutos. Diga, hombre, Jesús, si me a parece ti no te genial. conoce nadie, habla un poco de ti, recita un poema y después deja a Miriam que hable todo lo que quiera. Bien, Claro pues que sí. presentarme, soy Jesús Cánovas Martínez, me gusta también firmar con mis dos apellidos en honor a mi padre y a mi madre. Y soy filósofo y poeta. El otro día me preguntabas tú, bueno, ¿a qué te dedicas? Pues me he ganado la vida dando clases de filosofía, soy catedrático de filosofía, ahora jubilado, y bueno, la filosofía la he sentido como una vocación, pero es que al lado de la filosofía también he sentido la poesía como otra vocación, quizás más oculta, ¿no? Hay una especie ahí de esquizofrenia buena en, en mi manera de ser. Así, cuando yo iba a la universidad, leía la crítica de la razón pura de Kant, pero al lado leía a Cernuda, a Guillén, a Neruda y a toda esta gente a la misma vez. Bien, soy en ese sentido filósofo por profesión y soy poeta porque en mi haber pues ya tengo 9 libros de poesía y si cuento los de narrativa, 5 más, son 14 libros. O sea que esa afición pues también ha ido por otros derroteros y ha sido la verdad muy gratificante. Y bueno, y en honor a estos amigos que me lo han pedido, va un poema que es el poema con el cual yo me declaré a mi mujer y está publicado en mi primer libro de poesía, en 1989, que lleva un título Miguel Hernandiano, pues que cojo el título de un poema de él, A la desnuda vida creciente de la nada. Y es así: te quiero, toda tú como eres, vuelo, aquí en mi libro, toda del aire, toda del vuelo tuyo de tus ojos sobre la sola noche de mi sangre. Como eres niña de luces y palomas, te alzo detrás del mundo. Yo sin nadie, en páginas de ti, desnuda tú y azul sobre los aires. Todo de ti, palomas de tu nombre, transparencias del cielo de sonrisas. Y bueno, y ahora pues se me ha olvidado al final, mira por dónde. Bueno, No se me ha estupendo. olvidado. Me encantó, Jesús, Lo voy a que quieras. recuperar porque tengo aquí la chuleta. Es todo de ti, palomas de tu nombre, transparencias del cielo de sonrisas, tan tuyas de tus vuelos en la tarde. Mi libro se alborota de palomas, nombres, palabras, números que giran. Tú, blanca en tu balcón y esperándome. Bueno, pues con ese poema me declaré a la que después fue mi mujer y todavía sigue siéndolo. Me parece maravilloso, una exquisita poesía con un dejo de erotismo, pero muy fino, estupenda presentación, Jesús, y gracias por anticipar a nuestro auditorio del presentador, porque me parece importantísimo este Ya no, diálogo. y no te robo ya más tiempo. Y bueno, abusando de tu generosidad, nosotros hemos hecho ya algún ensayo, recuerdo, y bueno, salió también un poco de esa manera, ¿no? Pero salió.
Y bueno, y ese optimismo tuyo de decir, bueno, Jesús, porque yo te dije, es la primera vez que me veo, es la primera vez que me veo en una de estas. Y tú me decías, no te preocupes, que yo tengo mucha experiencia, que yo he solventado problemas de Y todo tipo. tranquilo, Y por además eso mismo siempre es la primera vez. apelo a tu generosidad y apelo también a tu ayuda, ¿no? Que me ayudes si ves que desbarro, que me voy por donde no debo. Tú me dices, Jesús, por ahí no. De acuerdo. Y bueno, centrando la cosa en ti, veo que, bueno, eres uruguaya de Montevideo y nacida el 3 de agosto. ¿Lo puedo decir el año o no? Sí, No lo sí, claro, digo. el 5 de agosto 5 de agosto. del 62. Del 62, yo lo tengo equivocado. Bueno, pues tenemos un aleo aquí del segundo decanato que nos va a hacer, nos va a hacer unas cosas preciosas. Bien, y bueno, y pones en tu currículum, por cierto, muy extenso, porque tengo 10 páginas de currículum con letra muy pequeñita, que eres poeta, narradora y gestora cultural. Yo recuerdo en ese ensayo que hicimos que nos fuimos sobre todo por la gestión cultural y dejamos un poquitín al margen la poesía. Y yo te dije, bueno, cuando entremos en escena, tenme ahí unos poemas, porque seguramente los videntes nuestros, no videntes de evidencia, sino los que vean nuestra grabación, querrán conocer esa voz poética tuya. Yo te pediría en primer lugar que empezaras con un poema tuyo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo seleccioné algunos poemas éditos, inéditos, pero vamos a ir cronológicamente. Ahora voy a leer algunos poemas de Sortilegios del Tiempo, editado en Nueva York. Arrogancia. Él se viste en Armani. Es un hombre poderoso. El mundo gira alrededor de su podio desmedrado. Aunque a veces, quizás en el resguardo de la noche, cuando ya nadie le rinde pleitesía, se siente derrotado. Se aísla del ronroneo constante de sus adoradores y a solas, en la amplitud horizontal, se arrolla el elfo como en el vientre de su madre. Muy, muy bonito y con bastante carga social, vamos, vamos a decirlo, ¿no? Muy crítico también. Bien, hablando de tu obra editada, veo que tienes aquí una serie de libros, por ejemplo, Males Celestiales, así empiezas, del 2004, Es este que está acá. Trazos Místicos, Trazos Místicos de 2009, me llama la atención el título, Trazos Místicos, 2011 a la vez con Marinos, 2015 Sortilegios del Tiempo en Nueva York, editado en Nueva York, y por último en 2019 Poesía No Más Nómade, o Nómade, 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 nómade. concretamente editado en Bogotá. Sí, Bueno, a mí Colombia. me ha llamado la atención y bueno, lo hablábamos el otro día también, Sí. de esa apertura al exterior y Sí, cómo sí. publicas no en Uruguay, sino te vas al No, extranjero. no, no, eso la otra vez lo hablamos, quizás no lo recuerdes. Yo tengo No, no, pero muchos bueno, libros. ahora es para todos, aquello fue para Claro. nosotros. Bueno, tengo muchos libros publicados en Uruguay, acá hay otros, antologías, aparte de Sí, los sí, tres eso sí. primeros, pero también tengo publicados libros en México, también participo de antologías en Alemania. Digo, el hecho como te explicaba la otra vez, yo provengo de un país pequeño, pero culturalmente un país reconocido por la cantidad de escritores reconocidos que tenemos, ¿no? Horacio Quiroga, Juana de Ibarburu, Delmira Agustini, también Ida Conrado Baliño, Ginetti. creo que fue también maestra tuya, ¿no? Ida Baliño. Perdón, Ida,
Ida Baliño. Idea Idea Vilariño. Baliño. No, Idea Vilariño, que fue generación Mira, del hoy cómo estoy yo, cómo 45, sí, estoy. sí, con Mario Benedetti, no fue maestra mía, pero sí la conocí. Sí, la Tuve a conozco. otra profesora contemporánea de ella, pero no fue ella precisamente. Pero bueno, como te decía, nuestro país es un país en el que siempre están surgiendo, a pesar de lo pequeño que somos, están surgiendo personalidades en el campo literario, en el campo artístico. Hablamos mucho la otra vez sobre la amistad entre Lorca y Barradas, que después retomaremos. En la música, ni que hablar futbolísticamente, que ya es conocido en España el deporte nacional. Pero bueno, nosotros los uruguayos la otra vez dialogábamos con Jesús a raíz de lo que nos cuesta a nosotros, por ser un país pequeño, todo. Evitar viajar a un congreso. Yo he tenido la suerte de publicar en el exterior, porque bueno, he hecho contactos en los congresos en los que he participado en congresos en Chile, México, Puerto Rico, España, Francia, Marruecos, en distintos lugares, y bueno, eso también me permitió a posterior poder coordinar desde Montevideo actividades en España, Italia y Colombia, en mi trabajo como gestora cultural, y con el fin de la difusión de la cultura nacional en el exterior, que es un trabajo muy arduo, que como escritora lo sabemos, pero como gestora lo vemos más tangible. Entonces siempre estamos intentando ayudar al escritor, sobre todo al emergente, ¿verdad? Porque el escritor consagrado ya tiene sus canales a través de las grandes editoriales, ¿verdad? El escritor emergente tiene que hacer un trabajo muy sostenido, no solamente, que tú lo sabes bien, Jesús, de persistir en la escritura por distintos caminos, sea poesía, sea narrativa, ensayo, novela, literatura infantil y juvenil, teatro, guión cinematográfico. Bueno, uno va incursionando como puede. Yo soy una persona sumamente inquieta, como te darás cuenta, y bueno, siempre me interesó no solamente divulgar mi trabajo, sino el trabajo de mis compañeros en distintas disciplinas. Y como te explicaba el otro día, el hecho de publicar en el exterior fue una suerte de estrategia para difundir la poesía de otra forma, ¿no? Una estrategia de marketing que como gestora pensé que podía ser útil, no solamente publicar en mi país, sino que me publicaran, o sea, mandé mis trabajos a otras editoriales en el exterior, y eso también ayuda a que estés en otro idioma. Tengo obras traducidas parcialmente al italiano, francés, turco, indio, bueno, en varios idiomas. Y eso me parece importante porque es una forma de interactuar en los congresos literarios con otros escritores que manejan. Miriam, una pregunta al hilo de lo que estás comentando. ¿Esta gestión cultural tiene apoyo de las instituciones uruguayas o va por libre o va un poco por la cosa privada? No, va a pulmón, como le decimos los Ah, uruguayos. Nosotros trabajamos a pulmón. O sea, la gestión depende qué eventos te refieras. El primer festival importante que yo coordiné, que te lo dije los otros días, fue este festival, El Universo Campesino de Federico García Lorca, homenaje al 80 aniversario de Federico en el Uruguay. En ese festival, que ganó los fondos de incentivo cultural porque concursé para realizarlo, el Ministerio de Educación y Cultura
tiene unos fondos que si los ganás, las empresas, compromete a las empresas a que se acostumbren a hacer mecenazgo. Entonces, había un porcentaje que ellos pagaron, por ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos, los pasajes, una empresa de navegación aérea, los pasajes y la estadía de mis invitados, que eran 2 escritores españoles, José María Cotarelo y Francisco Vaquero, y el Estado les retribuye con un 37% de un impuesto que se llama IRAE. Después todo lo demás es haciéndolo, como le decimos los uruguayos, a pulmón, o sea, golpeando puertas, señor, voy a hacer un festival, usted puede, por ejemplo, Biblioteca Nacional, reunirme con el director, puede cedernos el espacio para el homenaje a Lorca, y bueno, y así con los 20 lugares que fueron locaciones, tanto aquí como en el exterior. Nuestro país es un país muy pequeño y si ganamos un concurso, tenemos ese tipo de favores, digamos, De ayuda. exactamente, de ayuda. Pero por ejemplo, en el año 2015 hice el primer Festival de Cultura Inclusiva para que ciegos y sordos participaran en igualdad de condiciones, y concursé por los fondos de la Unión Europea, en los cuales quedé preseleccionada, pero no lo ganamos, y las 5 personas que estábamos trabajando en el proyecto dijimos, bueno, lo hacemos por amor a la cultura, lo hacemos por amor a la cultura. Y se hizo todo, salvo el pasaje de Valeriano Veneri, licenciado en Historia del Arte italiano, que participaba y que no pudo viajar, y fuimos innovadores en eso de las conversaciones previo a la pandemia, por Skype, dialogábamos con él, porque no pudo venir a Montevideo, pero bueno, después tuvimos la suerte de participar con él en España y en Italia presencialmente, y bueno, eso es lo bueno que considero yo de tender puentes entre los países y los creadores. Como ahora lo estamos tendiendo nosotros. Exactamente. Al hilo de, han mencionado a Lorca, y yo sé que tú eres una gran especialista en Lorca, ¿no? Y bueno, ahora nos hablas de la relación que tuvo Lorca con Barradas, que me parece interesante incidir en ese tema porque creo que se conoce poco. Creo que la relación de Lorca con Dalí o con Buñuel se conoce más, pero con Barradas no. Pero también antes de que hablaras de eso, me gustaría preguntarte por Neruda. Estamos al fin y al cabo en el 50 aniversario del recibimiento Entrega del Nobel, claro. del premio Nobel. Y bueno, los de nuestra generación, hablo por mí, pues casi nos iniciamos en poesía pues con Neruda, con Miguel Hernández, en fin, cuando en España estaba prohibido y Con Becker venían las también. publicaciones del Cono Sur, esa Losada, la editorial Losada, que hizo una gran labor de difusión de toda esta gente olvidada entonces y perseguida. Y bueno, yo recuerdo haber leído aquellos 20 poemas de amor y una canción desesperada, haberlo leído, haberlo releído, vuelto a leer, porque la verdad es que para una adolescente aquello era impactante. ¿Y qué me cuentas tú del influjo de Neruda en Uruguay y en el cono sur? En España, con su relación con la generación del 27, es evidente. Pero, ¿y en el cono sur, cómo se recibe Neruda? Bueno, previo a esto te voy a robar un minuto porque fui Lo que directo tú a lo que me quieras. preguntaste y no saludé a las autoridades de la Semana de las Letras de Murcia, ex libris, y agradecer puntualmente a María Ángeles Leonardi, la querida poeta argentina, que fue quien nos invitó muy gentilmente a este evento. Así que pasando esos avisos parroquiales que olvidé al principio y que amerita ser, porque sé lo que significa el esfuerzo de la gestión de este tipo de actividades.
Bueno, te diré que igual que tú, a Neruda lo abordamos en nuestra adolescencia, ¿no? Empezando por supuesto con ese libro que fue un hito, ¿no? 20 poemas de amor y una canción desesperada, que tiene poemas adorables para nosotros, pero bueno, después cuando uno es más grande y va retomando Neruda, no solo como poeta, porque a mí me apasionan las biografías también, como poeta fue contemporáneo de Federico García Lorca. Yo te contaba que ellos se conocieron en el Río de la Plata, más precisamente en Buenos Aires, en el año 33, y bueno, a ellos los unía esa vanguardia maravillosa, ¿no? Del modernismo, y realmente Neruda fue un hombre que nos tradujo muchas cosas a los poetas jóvenes, por sobre todo la libertad para poder expresarse, ¿no? El no tener vetos ni velos en cuanto a lo que se quería decir. Si se tenía que hablar de erotismo, se hablaba de una forma muy abierta, ya no tanto utilizando las metáforas que utilizaron los antecesores, sino en una forma mucho más abierta. Fue un hombre, para mi gusto, un sibarita en todos los sentidos de la vida, un nómade, un trotamundos, un hombre que por su trabajo diplomático recorrió todo el mundo, y que bueno, estuvo también en mi país, más precisamente en Atlántida, que hay una casa que lo recuerda, pero nos parece que además de ser justo con Neruda y con Chile, que no es el único Nobel que tiene Chile, país al que adoramos, y que tenemos grandes amigos, no tenemos que olvidarnos también, por supuesto, de su antecesora, ¿verdad? Que fue tan amiga de Juana de Ibarburu. Me vino en este momento un lapsus, pero ya te voy a decir. Huidobro puede ser, Huidobro. No, estoy hablando de la primer Nobel que hay, Ah, bueno. poeta mujer. Me tranqué, en esa época se reunieron aquí en Montevideo Juana de Ibarburu, Gabriela Mistral, Gabriela perdón, que a veces Mistral. a uno se le gira la neurona porque estamos todos muy Nada, cansados con no te tantas horas. preocupes. Me refiero a la gran Gabriela Mistral, que fue muy íntima amiga de nuestra Juana de Ibarburu. Bueno, porque siempre como mujer me interesa recalcar el lugar de las mujeres en la poesía, ¿no? Si bien en el 71 lo gana Pablo Neruda muy merecidamente, en el año 45 lo había ganado Gabriela Mistral, unos cuantos años antes, porque tú sabes, y por las dudas que no lo sepas, la poesía femenina en América tuvo nombre de mujer, y más en mi propio país. Las principales poetas en la historia de la poesía, no de este momento, hablo de lo que fue el lanzamiento de la poesía fuerte, fueron mujeres, ¿no? Por supuesto ahora hay grandes nombres, y me estoy refiriendo a Delmira Agustini, a María Eugenia Baferreira, a Juana de Ibarburu. Después, por supuesto, vino la arrolladora generación del 45, con Idea Vilariño, de la cual hablabas tú, que es emblemática, y para mí es una poesía a la que me siento muy representada. Y bueno, tanto ella como Benedetti como Ida Vitale eran la misma generación de Pablo Neruda, con quien tuvieron muchas reuniones. Pablo quería mucho al Uruguay, y el Uruguay también le tiene un enorme respeto a Neruda poeta, y al Neruda eh, diplomático, y al Neruda también político, porque bueno, por ideología compartimos. Hace poco vimos una charla muy importante sobre lo que fue el, el 11 de septiembre en la caída de la Casa de la Moneda, y
el lugar en el que toma Salvador Allende, íntimo amigo de Pablo Neruda, ¿verdad?, que se inmoló para respetar la democracia en su país, y como tú sabes, mi país es un país sumamente democrático, y bueno, Pablo Neruda sufrió esa situación muy hondamente, y a consecuencia de eso, y todavía no se sabe a ciencia cierta, porque hace muy poquito se hicieron pruebas, este, pruebas para saber cuáles fueron las verdaderas causas de su muerte, porque nunca quedó aclarado. Aparentemente falleció 5 días después del golpe de Estado, cosa que no está totalmente comprobado. O sea que veas hasta qué punto nos seguimos de cerca lo que fue la vida de Pablo Neruda. Muy, muy interesante, muy ilustrativo lo que estás diciendo. Yo recuerdo que viví aquello en mi adolescencia y la muerte de Pablo Neruda, bueno, la de Allende, por supuesto, fue muy pregonada. Bueno, se decía que había muerto de un cáncer de hígado, tal, pero claro, después de 5 días del golpe de Estado, pues en fin, hay de siempre en las cosas dos versiones, una la oficial y otra la extraoficial. Perdón, pruebas forenses, que no me salía el término, fueron lo que se hicieron hace un par de años con el cuerpo de Neruda, y todavía no están los resultados. Todavía no están los resultados. Para poder dar a ciencia cierta la verdadera causa del fallecimiento del poeta. Bueno, vamos a hacer un intermedio y nos lees otro poema tuyo, si eres tan Sí, amable, y claro. después pasamos a hablar de la relación de Lorca con Barradas, que supongo que será interesantísimo todos los que están oyéndonos. Sí. Bueno, ahora te voy a leer algunos poemas del poemario Poesía Nómade, y después leemos algunos inéditos cuando tú me digas, porque me parece importante ver en lo que se está trabajando. Bueno, acá voy a hacer honor a mi abuelo italiano. Mi apellido es... Que todavía no nos has explicado esa no, doble filiación italiana y española. exacto, bueno, lo digo brevemente. Mi apellido es Bianchi, porque mi abuelo, si pronunciaba como se escribe, me mataba. Se escribe Bianchi, pero se pronuncia Bianchi. Bianchi es blanquito en Vaya. italiano. Entonces, Bianchi Hernández, y Hernández del Peñón de Gibraltar, mis dos bisabuelos, uno de San Giacomo di Carignano, en Génova, y el otro del Peñón de Gibraltar, Hernández, que fue el abuelo al que le debo escribir, porque era un gran lector autodidacta. Ahora voy a leer un poema que se llama Leonardo, que es un homenaje al genio del Renacimiento. Leonardo, debías llamar a tu confesor, a quien transmitirías el número de cirios que iluminaría tu cuerpo cansado. Conociste de memoria la anatomía del cuerpo y la del alma. Fuiste lúcido ingeniero, generoso gastrónomo, supremo maestro renacentista de escritura invertida. Tu mente prodigiosa conspiró contra la confusa sagacidad de los eruditos, a quienes burlaste durante siglos con la ambigüedad de tu obra. Fuiste la única sombra de Michelangelo y el mejor aliado de Botticelli. En el preciso instante de tu partida, gran maestre, escogiste la calma compañía de Santa Ana, San Juan Bautista y la sonrisa más enigmática de la historia, tu elegida. Precioso. Leo uno breve, que es el que Los le que da el quieras, nombre al poemario. puedes leer los que quieras. Poesía nómade. No todos los días nos nacen palabras. La poesía, dormita sigilosa, bajo una hojarasca de vocales inconclusas, de adjetivos incoherentes, de sueños trashumantes, bajo una piel que suspira amordazada, transitando celibatos no elegidos, cultivando semillas,
en el hueco de la mano. Qué bonito. Y voy a leer una que es un homenaje a mi amada Granada. Geometría urgente. Cada tanto surgen nostalgias de la Alhambra. Su memoria ancestral semeja, tejida en ñandutí, filigranas de estuco y sal. De aquel espejo en la tarde de lluvia emerge circundando la fuente del patio de los leones. Arabescos multicolores recorren sus muros dormidos en los palacios nazaríes, donde florecen sus taraceas, entonadas en cánticos flamencos. Sonidos que persisten atravesando el tiempo, cobijados en la porfiada persistencia de las piedras. La espiritualidad duerme en la quietud del agua posada en los arrayanes. Se asemeja al sentimiento de melancolía del poeta Rabindranath Tagore por su tierra, India, aromada de sahumerios y de mirra, del Ganges sagrado, de los difuntos y las lavanderas, al sentir un tango cuanto en el 24, junto a Victorio Campo, en Barrancas de San Isidro, supo que el amor no estaba hecho de tizianas piedras areniscas, recordando menos lo que dijeron que lo que callaron, brindando el don de las lágrimas. Y poema se lo dedico a María Ángeles Leonardi porque nombra su patria también. La visita de Tagore, que para mí es un poeta fundamental, al Río de la Plata. Preciosos, preciosos los poemas que has leído, preciosos. Y además con ese toque exótico orientalista, Rabindranath Tagore también fue uno de los poetas de mi adolescencia. También. El jardinero es una preciosidad. Es exquisito. Exquisito. Bueno, vamos con la relación de Lorca y Barradas. ¿Qué nos tienes que contar? Y bueno, como la otra vez habíamos hablado con Jesús, yo le contaba que los uruguayos somos lorquianos a carta cabal. Y yo hace 7 años, a ver si se llega a apreciar la fotografía, que trabajo. ¿Se ve la fotografía, Jesús? Sí se ve, sí se ve. Se ve Barradas abajo y Lorca, se ven los dos. Es una fotografía donde se encuentran Jarnés, Federico, Barradas, Buñuel y De la Osa. Yo te contaba que cuando yo empecé a trabajar en el año 2013 para preparar el festival en homenaje al 80 aniversario, me topo directamente, esto nació en una conversación de poetas noctámbulos en la Universidad de Bayamón de Puerto Rico, junto con 2 amigos, Francisco Vaquero Sánchez, director de la Casa Museo Federico García Lorca, y en ese momento estaba Juan Pablo Roa, poeta colombiano radicado en Barcelona. Entonces, a las 3 de la mañana no podíamos dormir y nos pusimos a hablar de Lorca, Barradas, Dalí, y esa conversación me dio a mí la idea para armar ese macro proyecto donde participaron 100 artistas. La verdadera razón por la que Lorca visitó Uruguay, porque él estaba en Buenos Aires en el año 33, fueron 2 causas. La primera fue para poder, Lola Membrives quería que él se tomara, Lola Membrives es una dramaturga de origen argentino y padres españoles, que él se tomara un descanso porque tenía conferencias, lecturas todo el tiempo, y necesitaba ella que terminara Yerma, Federico. Y Federico quería venir a Uruguay, le pareció muy buena la idea de venir unos días, estuvo 19 días en nuestro país, a un hotel recién inaugurado, que es el Hotel Carrasco, un hotel inmenso en un barrio Jardín, para mi gusto el hotel más hermoso de Montevideo,
Y Federico dijo que sí, que venía gustoso porque él quería hacerle un merecido homenaje a su íntimo amigo, el artista plástico Rafael Pérez Barradas. Rafael Barradas, para quien no lo conozca, había llegado desde Uruguay compartiendo una beca que le había cedido el cantor, el tenor Medici. Se fueron juntos a París. Estamos hablando de la época en que Picasso estaba en París, París era el epicentro de la cultura en ese momento, ¿verdad? Año 17, si no me equivoco, 1917. Ellos estuvieron en París, después se fueron a Milán, y después de ahí se fue a España. Hizo distintos recorridos, inclusive caminando, que en un momento se enferma. Él contaba que en sus alpargatas, que ustedes usan alpargatas también, las uñas eran como serruchos y que rompían las alpargatas, o sea, para que vean lo que es un artista y el esfuerzo. En el año 19, cuando Federico llega a Madrid, a esa Madrid tan cosmopolita, para formar parte de los estudiantes de la Residencia de Estudiantes de Madrid, Rafael Barradas ya se movía como pez en el agua en los círculos intelectuales, teniendo su propia tertulia en el Café de Oriente y el Café de Pombo, al que asistían los jóvenes estudiantes Dalí, Buñuel, Pepín Bello, Rafael Alberti, toda esa maravillosa generación que después llegó a ser la generación hoy ya denominada Generación de Plata del 27. Después Barradas estuvo un tiempo en Madrid, se traslada a Barcelona y permanece en el Hospitalet de Llobregat, en las afueras de Barcelona, pero previo a eso era un hombre ya consagrado. Hoy en día se pueden apreciar sus obras en el Museo Reina Sofía de Madrid y en el Museo de Arte de Cataluña en el Montjuïc. Ellos fueron íntimos amigos, nos cuenta la historiadora que tuvimos el placer de conocer, Antonina Rodrigo, principal historiadora española de Lorca, que tenían una amistad entrañable entre los dos, que Barradas era un faro guía para Federico. Ellos eran amigos, pero amigos muy unidos. Federico, cuando estuvo acá en Uruguay, decía que todo la atención que le brindaban a él se la habían negado a Barradas, y que tanto españoles como uruguayos lo habían dejado morir de hambre. Ellos, para terminar y cerrar, los unía la pasión en el arte en las múltiples facetas, porque como tú bien sabes, Federico era pianista, era poeta, era dramaturgo, era dibujante, y Era con Barradas multifacético. Era multifacético. los dos eran Yo multifacéticos. Barradas era estuve un hace pintor con años alma de poeta. en Fuente Vaqueros, allí, bueno, aquello era impresionante, y recuerdo que el que nos enseñó aquello puso la música de Lorca tocando el piano y Con la cantaba Argentinita. la La Argentinita, Argentinita, claro. Los cuatro muleros. Sí, exactamente. Bueno, él fue alumno de Manuel de Falla, ¿no? Ahí, Era eso te un quería gran preguntar pianista. también, porque yo tengo un amigo músico que no sé si Te nos aviso está por las dudas, oyendo o Jesús, que viendo, nos quedan y, 5 y es, minutos. ah, Te bueno, pero aviso por nos las han dudas porque dicho yo que estoy esto pendiente. es algo laxo y yo no quiero dejar de preguntarte esto. Dime. La relación de Falla con García Lorca, bueno, ellos dos le dieron un empujón al cantejondo allá en Exactamente, Granada en 1922. cuando organizaron Y el festival de claro, claro, y Cantejondo. yo me gustaría que comentara brevemente por la premura del tiempo, pero brevemente nos comentaras algo de esta relación. Bueno, yo realmente, aún en Porque ese tiempo, Falla creo que sintió muchísimo su muerte, sí, muchísimo. la sintió muchísimo. Era muy joven Federico en el momento que él era alumno de Manuel de Falla. Eso fue previo a irse a Nueva York, ¿verdad? Sin lugar a dudas, yo no he profundizado en exceso, pero sé dónde queda la casa de
de Manuel de Falla, que queda acá al lado del Carmen de los Mártires en Granada. Sin lugar a dudas, yo me inclino más en que a Falla no solamente la muerte de Lorca, sino la caída de la República, ¿verdad? De la Segunda República y los crímenes que se realizaron en esa época, ¿no? No quiero que se corte la transmisión sin hacer una mención que para nosotros los investigadores lorquianos es muy importante. El franquismo intentó silenciar la voz de Federico, anulando todo registro de su voz, pero se olvidó de que Lorca va a vivir siempre, como van a vivir Miguel Hernández y Machado, los tres poetas mártires del franquismo, a través de la memoria de sus lectores. La voz de Lorca, el registro de su voz está perdido. La única esperanza de encontrarlo está en el Río de la Plata. Así que bueno, comprometo a todos los escuchas para que hagamos entre todos un múltiple esfuerzo, porque la voz de Lorca tiene que aparecer. Y yo doy fe de que hay grabaciones en Buenos Aires. Acá en Uruguay está la segunda filmación hecha de Lorca en movimiento, porque la primera fue hecha mientras él hacía La Barraca, que llevaba el teatro del siglo de oro español y triunfó con Calderón de la Barca a los lugares más humildes y al interior de su país. Yo soy una lorquiana, como se darán cuenta a carta cabal, pero a Federico lo compartimos en amor y en respeto, tanto los rioplatenses como todos los poetas del mundo. Por supuesto que sí. Y siempre se especula que si García Lorca hubiera vivido, seguramente hubiera tenido el Nobel. Eso sin lugar a dudas. Bien, si Federico se hubiera quedado en el Río de la Plata, como él le habían hecho ofrecimientos, Federico estaba vivo, pero bueno, uno nunca sabe qué hubiera sido. Nunca sabe los avatares Federico la llegó a historia. lo máximo de la poesía con Poeta en Nueva York, que rompió todos los códigos estéticos de la época y siempre va a ser un consagrado, tanto en la poesía como en la dramaturgia y como ser humano, sobre todo porque fue muy bueno con la hija de Neruda, hablando de Neruda, fue muy bueno con la hija de Neruda. La única hija que tuvo Pablo Neruda fue una chica que sufría de macrocefalia, y Federico estuvo siempre pendiente de esa pequeña y hasta le dedicó un poema. Sí, Federico es que amaba a los niños. Yo recuerdo ahora, al hilo de esto, cuando compuso aquel poema El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, que fue precisamente a los hijos de Pedro Salinas, porque los encontró un día que estaban llorando. Y para quitarles la pena, pues escribió en un momento ese poema. O sea que bueno, pero si quieres, creo que es el momento de que nos leas algún poema. Bueno, leemos no sé cuántos minutos nos restan, porque hace poco avisaron que faltaban 10, así que leo algún inédito. Canto rodado. La distancia es azul leyendo Ungaretti en Roma, tomando un café en la soledad de la matina. Emerge un recuerdo que no entiendo. Si nos vimos tan solo una vez, apenas te conozco, y sin embargo explícame por qué razón me aferro a tu voz, memoria de los pájaros. Cuando siento que vivimos con intensidad, quizás en otra vida, recorriendo las callejuelas empedradas de Trastevere, dialogando en arameo, vistiendo túnicas blancas, mientras tus palabras ruedan a través de las piedras que cantan, flotan en la bruma y emergen desde la distancia, aunque no te conozco. Precioso poema. Bueno, si quieres, Miriam, ¿quieres leer alguno más? No sé cómo estamos de tiempo. Estamos regular de tiempo. Ya me han dado parece que también me han deben dado a de mí el aviso. quedar
Es hora de ir cerrando, Es así hora de ir que cerrando. nos Entonces, despedimos entonces vamos, desde acá. vamos a Un dejarlo placer. aquí y darte las gracias por participar. Yo creo que los conocimientos que tienes de la generación del 27 en general y de García Lorca en particular han quedado suficientemente demostrados que eres una erudita en García Lorca. Y bueno, gracias porque nos has dado a todos, creo, una gran lección. Yo he aprendido bastantes cosas de Lorca que sinceramente no conocía. No, Y erudita no soy porque no soy docente, soy investigadora, bueno, pero sí me he esforzado mucho en estos 7 años sí, y sí, espero que ese universo artístico y de Lorca si y no, Barradas llegue al papel alguna claro, vez. claro. Si no te gusta la palabra erudita, pues quédate con que tienes un gran conocimiento de Lorca y de No, todos creo que no la merezco, creo que no la merezco, Yo simplemente he francamente investigado. en este caso voy a disentir de ti. Voy a disentir bastante, que creo que eres una gran experta. Muchísimas gracias, Miriam, por Un acompañarnos. abrazo enorme, Ha sido Jesús, un placer, ha sido un un abrazo placer enorme enorme. Y a todos hablando de los ustedes, puentes que hija. estamos tendiendo de un lado a Claro que otro del sí. charco, pues que siga y que el año que viene nos Un podamos abrazo a ver María y Ángeles siga esto Lonardi, que adelante. sé que está pendiente. Y Sí, bueno, sí, de vez en cuando sale un chat de abrazo ella. Un marino desde abrazo para Montevideo. todos, para mi María Ángeles Lonardi, para Hipólito, para todos los Abrazo, que Hipólito, nos están también. oyendo. La Venga, próxima vez nos encontramos o en tu lado o en mi lado del en cualquier Atlántico. lado. El caso es que nos encontramos. Claro que sí. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.